La sociedad moderna suele volver invisibles a los ancianos. La gente pasa junto a ellos sin notarlos. Sin embargo, esa invisibilidad puede convertirse en el mejor disfraz para alguien peligroso. En el mundo criminal existe una regla clara: nunca provocar a una frágil mujer mayor que parece inofensiva. Aquella anciana de 65 años es en realidad una asesina de élite llamada Hornclaw, una exterminadora que durante 4 décadas ha eliminado personas consideradas plagas. Uno de sus objetivos aparece en un tren cuando un hombre arrogante comienza a humillar a una joven embarazada que necesita sentarse. Nadie interviene y todos observan en silencio. Hornclaw contempla la escena con calma y decide actuar sin llamar la atención. Aprovecha el caos cuando el tren se detiene y clava discretamente una horquilla envenenada en el hombre. El pinchazo es casi imperceptible, pero apenas baja del tren cae muerto. Así trabaja una asesina con 40 años de experiencia. Pero nadie nace convertido en una máquina de matar. La historia de Hornclaw comienza 40 años antes, en 1975, cuando era una joven fugitiva de 16 años que colapsa durante una tormenta de nieve. Una pareja amable la rescata y le ofrece trabajo en su pequeño restaurante. Por primera vez encuentra un hogar y una vida tranquila. Allí desarrolla sentimientos por Ryu, un hombre de carácter frío que en el fondo se preocupa por ella. Sin embargo, Ryu está casado, por lo que esos sentimientos nunca pueden prosperar. La calma termina cuando un soldado violento llega al restaurante y se obsesiona con la joven. Una noche intenta atacarla en la cocina. En medio del pánico, ella se defiende con lo que encuentra a su alrededor. La lucha se vuelve brutal y finalmente logra acabar con el agresor para salvar su vida. Cuando Ryu regresa y ve lo ocurrido, no reacciona con horror. Por el contrario, la tranquiliza y revela su verdadera identidad. Ryu no era simplemente el dueño del restaurante. En realidad dirigía una organización clandestina dedicada a eliminar criminales peligrosos, una especie de agencia secreta que consideraba a sus objetivos como una enfermedad social. Él decide entrenar a la joven para convertirla en una exterminadora profesional. Para lograrlo, debía aprender a actuar sin emociones y atacar sin dudar. En ese mundo, los enemigos se trataban como una plaga que debía ser erradicada. Sin embargo, el pasado siempre cobra su precio. Los enemigos de Ryu no pueden alcanzarlo directamente y atacan a su familia. Cuando él regresa a casa, descubre que su esposa y su hijo han sido asesinados. Tras el funeral, decide enfrentar solo a los responsables. Antes de marcharse, entrega a la joven una horquilla para que proteja la organización. Poco después se dirige al escondite de la banda rival y desaparece para siempre. La joven intenta seguirlo, pero llega demasiado tarde. Con el dolor y la furia acumulados, utiliza la horquilla como arma y elimina a todos los miembros del sindicato criminal por su cuenta. Tras ese enfrentamiento, decide continuar con el trabajo que Ryu había iniciado. Con el paso del tiempo, la muchacha frágil que una vez se desmayó en la nieve, se transforma en una asesina fría y precisa. 40 años después, esa joven es conocida como Hornclaw. La pequeña organización de Ryu se ha convertido en un poderoso sindicato dirigido por una generación más joven y despiadada. Hornclaw se ha transformado en una leyenda dentro del mundo criminal, la operativa más veterana y letal del grupo. Sin embargo, después de décadas eliminando enemigos, su vida se ha vuelto vacía y solitaria. Con el tiempo comienza a sentir compasión por los inocentes, algo prohibido para alguien de su profesión. Un día rescata a un perro callejero herido y lo lleva a una clínica veterinaria. Al saber que el animal será sacrificado por su edad, decide llevárselo a casa y cuidarlo ella misma. Ese pequeño gesto revela que aún queda algo de humanidad en su interior. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, aparece un joven asesino llamado Tu. Primero intenta vender un órgano en el mercado negro, pero cuando la negociación se vuelve humillante, demuestra su verdadera naturaleza. En cuestión de segundos, elimina a todos los criminales presentes. Su habilidad y brutalidad llaman la atención de una figura poderosa, Zhong Xin-Li. El director de la misma organización donde trabaja Hornclaw, Song Shil-yang, intenta convencer al joven de unirse a la agencia, explicándole que su talento podría usarse para eliminar a los verdaderos criminales de la sociedad. Tu se muestra arrogante y se burla de la idea. Sin embargo, el encuentro cambia cuando Hornclaw aparece. La presencia de la veterana asesina impone respeto inmediato.
obligando al joven a moderar su actitud. Finalmente decide aceptar la oferta, impulsado por el deseo de convertirse en una leyenda. Poco después, Hornclaw visita una clínica para un chequeo médico y recibe una noticia alarmante. Los médicos detectan una grave enfermedad neurodegenerativa que podría provocar temblores y pérdida de control en sus manos. Aún así, ella obliga al doctor a guardar silencio y continúa trabajando como si nada ocurriera. La organización pronto recibe una nueva misión: eliminar a una criminal que engaña a ancianos solitarios, roba su dinero y luego los asesina para ocultar el delito. Un asesino de la agencia la intercepta y prepara una escena para simular un accidente ferroviario. Sin embargo, una estudiante presencia parte del incidente y alerta a la policía. La investigación concluye que se trató de un asesinato disfrazado de suicidio. Para la organización secreta que se hace pasar por una empresa de control de plagas, la regla principal siempre ha sido el secreto absoluto. Cuando una operación amenaza con revelar su existencia, todos los involucrados se convierten en un riesgo. En ese mundo, cualquier error puede tener consecuencias mortales. A pesar de que el veterano Yang había dedicado toda su vida a la organización, un solo error podía poner en peligro todo el sistema. Por esa razón, los líderes deciden emitir una orden de eliminación contra él para silenciarlo. Para evitar que otros lo ejecuten de forma humillante, Hornclaw se ofrece a cumplir la misión personalmente. Gracias a su instinto de asesina, pronto encuentra a Yang en un memorial, donde permanece frente a la urna de su hija Junho, con un ramo de flores. Con amargura, Yang explica que momentos antes creyó ver a su hija fallecida, lo que lo llevó a seguir a una joven hasta una comisaría. Luego recuerda la tragedia que marcó su vida 10 años atrás, cuando un pastor corrupto fue responsable de la muerte de su hija. Ese dolor fue lo que lo empujó al camino de la violencia. Sin embargo, Yang comprende perfectamente que la presencia de Hornclaw no es casualidad. Ella ha llegado para eliminarlo. En un intento desesperado por escapar, lanza el ramo contra el rostro de Hornclaw y huye. La asesina lo persigue de inmediato. Para acercarse sin ser detectada, apaga las luces del vehículo y lo sigue en la oscuridad. Yang cree haber escapado al no ver señales de persecución, pero de pronto Hornclaw aparece detrás y embiste su automóvil. El impacto hace que el coche de Yang vuelque varias veces, hasta terminar destrozado en un terreno vacío. Hornclaw se acerca para comprobar si su objetivo sigue con vida, pero Yang la sorprende con un ataque repentino. La empuja contra una roca y trata de estrangularla mientras le suplica que lo deje escapar. A pesar del dolor, Hornclaw se defiende golpeándolo con una piedra, decidida a completar la misión incluso si eso le cuesta la vida. Sin embargo, su edad y su debilidad la ponen en desventaja. Cuando la situación parece perdida, aparece Tu y apuñala a Yang por la espalda. El joven asesino muestra desprecio hacia Hornclaw, insinuando que fue enviado para supervisarla porque ya no confían en ella. Aún así, Hornclaw insiste en encargarse personalmente del asunto. Yang, comprendiendo que su destino está sellado, decide terminar con su propia vida. Después del enfrentamiento, Hornclaw coloca el cuerpo en el maletero para llevarlo de regreso a la organización. Pero durante el trayecto comienza a sentirse mareada debido a una grave herida en la espalda. Obligada a detenerse para curarse, sufre alucinaciones provocadas por la pérdida de sangre. Cree ver a su antiguo mentor recordándole que un asesino nunca debe mostrar compasión. Desorientada, termina chocando el coche contra unos contenedores. Cuando recupera el conocimiento, reacciona por instinto y somete al joven que intenta ayudarla. El hombre se presenta como un médico que escuchó el choque y se acercó a comprobar si alguien estaba herido. Al verla inconsciente y negarse a ir al hospital, tuvo que cortar su ropa ensangrentada para suturar una profunda herida de 8 centímetros en su espalda, además de otra lesión cercana a sus órganos. Al escuchar la explicación, Hornclaw permite que termine de curarla. Mientras el médico trabaja, ella recuerda cómo su antiguo mentor también la cuidaba con la misma paciencia. Ese recuerdo le hace bajar la guardia por un momento y dejar de preocuparse por la posibilidad de que su identidad quede expuesta. Más tarde, Hornclaw se reúne con el director Sun para reclamarle por enviar refuerzos sin avisarle. El director se justifica diciendo que ella es un recurso demasiado valioso para arriesgarlo. Hornclaw insiste en que, a pesar de su edad,
sigue siendo capaz de cumplir cualquier misión. También critica que la organización haya comenzado a reclutar personas al azar, olvidando su propósito original de eliminar criminales que dañan a la sociedad. El director responde que algunos objetivos, como la banda de narcotraficantes responsable de un reciente caso, pertenecen a una poderosa mafia nacional. Atacar a ese grupo podría provocar la destrucción total de la organización. Además, anuncia que Tu ha superado todas las verificaciones y se ha unido oficialmente al sindicato. Cuando Hornclaw abandona la reunión, se encuentra con Tu, quien revela que ha estado observándola. Mantener con vida al médico que la salvó significa dejar un testigo, algo que podría condenarla si la organización lo descubre. Hornclaw le advierte con frialdad que se mantenga alejado si quiere seguir con vida. Esa misma noche, Tu se infiltra en los archivos secretos del sindicato y encuentra información sobre un niño abandonado, cuyos padres fueron asesinados. El archivo revela que ese niño terminó en un orfanato y más tarde fue internado en un hospital psiquiátrico. Mientras tanto, Hornclaw decide investigar al hombre que la salvó. Visita el puesto de frutas de su suegra, donde conoce a la pequeña Honey. Al ver los dibujos de la niña, comprende que su madre debió ser una persona especial. La abuela cuenta entre lágrimas que su hija pasó 5 años en el hospital tras una operación fallida antes de morir. La tragedia dejó al esposo de la mujer, Kang Bong-gi, sumido en un profundo insomnio. Desde entonces ha trabajado en turnos nocturnos y ha dedicado su vida a exigir justicia por la muerte de su esposa. Cuando Hornclaw se marcha, Bong-gi llega al lugar y al enterarse de su visita, sale tras ella. Hornclaw contempla la posibilidad de matarlo para proteger su secreto, pero cuando finalmente se encuentran, Bong-gi le dice que cree haber salvado a una buena persona, ya que ella rescató al perro herido. Esas palabras hacen que Hornclaw decida perdonarle la vida. Mientras tanto, el director Sun y Tu comienzan a discutir el futuro de Hornclaw. La consideran una vieja leona que ya ha perdido sus garras y que solo estorba. Ambos empiezan a planear cómo eliminarla. En otra ocasión, mientras Hornclaw pasea al perro, vuelve a encontrarse con Bong-gi y con la pequeña Honey. Observando a la niña jugar inocentemente, Bong-gi habla con amargura sobre la falsa disculpa del director del hospital, que arruinó la vida de su esposa. La desesperación que vivió durante esos años casi lo llevó a rendirse. Pero en el fondo, lo que realmente desea es venganza. Al percibir ese odio oculto, Hornclaw le pregunta directamente si quiere matar a los responsables. Bong-gi evita responder y prefiere invitarla a comer con él y su hija. Con el tiempo, la relación entre ellos se vuelve más cercana. Honey incluso invita a Hornclaw a su presentación de baile, aunque la asesina rechaza la invitación al sentirse fuera de ese mundo lleno de luz. Sin darse cuenta, la niña toma una fotografía de Hornclaw, creando un rastro digital de alguien que siempre ha vivido en las sombras. Por otro lado, Tu decide atacar la nueva debilidad de Hornclaw, la familia de Bong-gi. Primero aparece en la clínica veterinaria del hombre con amenazas veladas, y luego se acerca descaradamente al puesto de frutas para hablar con la pequeña Honey. Al darse cuenta del peligro, Hornclaw interviene para protegerlos. Entonces propone un trato. Desaparecerá por completo del mundo criminal si la organización promete no hacer daño a Bong-gi ni a su hija. Tu se burla de esa compasión tardía y afirma que alguien con un pasado lleno de sangre no merece vivir en paz. Al día siguiente, una gran explosión sacude el hospital, donde Bong-gi había estado protestando durante años para exigir justicia por la muerte de su esposa. El objetivo es la cruel directora responsable del error médico que la llevó a la muerte. El caos se apodera del lugar mientras las sirenas llenan el aire. Entre la confusión, Bong-gi apenas alcanza a ver la silueta de una misteriosa figura vestida de negro. Poco después de este atentado, la organización recibe un nuevo contrato de asesinato. El cliente quiere que la asesina sea una mujer de edad similar al objetivo. Eso convierte a Hornclaw en la opción más evidente. Sin embargo, algo le resulta sospechoso y decide consultar a una compañera. Así descubre que el objetivo no es otro que el doctor Kang Bong-gi. El supuesto cliente afirma ser el hijo del director del hospital y acusa a Bong-gi de haber matado a su madre, ofreciendo una enorme suma por venganza. Hornclaw se niega a creer esa versión. Su compañera también nota detalles extraños, como el hecho de que el supuesto heredero lleve un reloj falso, pese a fingir ser rico. Además,
el hombre insistía demasiado en que aceptaran el dinero sin investigar. Tras seguir al intermediario, logran encontrarlo, y Hornclaw lo enfrenta para exigirle la verdad. Aterrorizado, confiesa que solo obedecía órdenes y llama al verdadero responsable. Por teléfono, revelas su plan con arrogancia. Asegura que va a destruir la falsa idea de justicia de Hornclaw y amenaza con matar a Bongi en cuanto salga del trabajo. Al comprender que la vida del veterinario corre peligro inmediato, Hornclaw corre hacia la clínica. Allí alcanza a ver a Bongi entrando a un elevador junto al joven asesino. Desesperada, sube por las escaleras, pero cuando llega, no encuentra sangre. Poco después, la intercepta y ambos terminan sentados en una cafetería cercana. Durante esa charla, deja claro que ella está destinada a perder, porque tiene algo que proteger, mientras que él no tiene nada que perder. En medio de la conversación, la llegada de unas flores provoca en una fuerte alergia al polen. Ese detalle despierta un recuerdo enterrado en la mente de Hornclaw. De inmediato regresa a sus archivos antiguos y descubre la verdad que había permanecido oculta durante años. Tiempo atrás, Hornclaw recibió la misión de asesinar a un hombre. Para acercarse a él, se hizo pasar por empleada doméstica y esperó pacientemente el momento adecuado. Cuando finalmente lo mató, el hijo pequeño del hombre regresó a casa y presenció la escena. Aquel día, por un raro acto de compasión, Hornclaw decidió no matar al niño. Ese niño era tú. Con esa revelación, Hornclaw irrumpe en la oficina del director Sun y anuncia que va a ejecutar una misión a la antigua usanza. Su objetivo es atacar directamente a Han Sundo, el jefe mafioso vinculado al caso de los drogadictos que antes habían ignorado. Sun intenta detenerla y le advierte que enfrentarse sola a una mafia así es casi un suicidio. Pero Hornclaw responde que será su última misión. Viva o muerta, desaparecerá después de esa batalla y dejará la organización en manos de Sun. Incluso lo desafía a enviar a como apoyo si realmente le preocupa su suerte. Decidida a pelear hasta el final, Hornclaw entra sola en la guarida enemiga. Al principio, Han Sundo se burla de ella y la desprecia por ser una mujer mayor. Pero cuando empieza el combate, la experiencia de Hornclaw se impone rápidamente. Lo reduce con una violencia precisa antes de que él pueda reaccionar. Justo cuando está a punto de rematarlo, toda la banda criminal invade el lugar. Rodeada por decenas de enemigos, Hornclaw mantiene la calma y vuelve a demostrar por qué su nombre inspiró terror durante años. En lugar de lanzarse de frente, utiliza el entorno y la confusión para atacar desde las sombras. Aún así, el desgaste físico comienza a pasar factura. En un momento crítico, llama a Sun para preguntar si enviará refuerzos. Él se niega y deja claro que no piensa desperdiciar a su mejor carta en una lucha perdida. Además, le reprocha haber llegado a ese punto por su compasión y por proteger a personas ajenas a su mundo. Llevada al límite, Hornclaw libera una última explosión de fuerza y destroza a gran parte del grupo mafioso, reduciendo su poder a ruinas. Sin embargo, la superioridad numérica termina imponiéndose. Finalmente logra ser emboscada y cae derrotada. Los mafiosos la arrojan a una fosa y llaman al hijo del director para informarle que la operación fue un éxito. Están convencidos de que morirá enterrada allí. Por fortuna, una compañera de la organización había escuchado por accidente una conversación sospechosa del director Sun y decidió avisar a Al enterarse, él rastrea la ubicación y llega solo al escondite, acabando con todos los presentes. Cuando descubre que Hornclaw ha sido enterrada, cava desesperadamente hasta encontrarla. En el último momento, logra sacarla con vida. Después de salvarla, la lleva a casa. Como muestra de gratitud, Hornclaw lo invita a comer. Durante esa conversación, le pregunta por qué eligió convertirse en asesina. Con dolor, ella revela que su tragedia comenzó en la infancia, cuando el hambre la llevó a cometer errores que arruinaron a su familia. Las deudas los destruyeron. Perdió su hogar y pasó años sirviendo en distintas casas, soportando humillaciones y maltratos. Todo cambió cuando, a los 16 años, encontró a alguien que la trató como familia, le dio comida, refugio y trabajo, y le enseñó el oficio que con el tiempo la convirtió en la persona que elimina monstruos silenciosamente. Entonces confiesa que él también tuvo a alguien a quien consideró familia,
aunque solo por poco tiempo, y esa persona fue ella. Hornclaw comprende enseguida el sentido de esas palabras. Nunca olvidó el día en que mató al padre de tu frente a sus ojos. Ahora por fin puede ofrecerle una disculpa, pero también admite que su aparente derrota fue en realidad una trampa. Sabía que él acudiría a buscarla. Cuando tú comprendes lo que ocurre, ya es demasiado tarde. Hornclaw había preparado todo, y el sedante comienza a hacer efecto. Aprovechando su debilidad, lo lleva en coche hasta un acantilado. Con la promesa de encontrarse en el infierno, lanza el vehículo al vacío. Solo cuando el auto desaparece bajo el agua, cree haber terminado por fin con él. Luego regresa a la organización y anuncia que ha eliminado al hombre que Sun tanto valoraba. Exige que el director asuma las consecuencias de sus fallos y pide a su compañera que borre cualquier rastro del cuartel general para empezar una nueva vida. Por un momento parece que Hornclaw podría alcanzar una retirada en paz, pero en realidad apenas está comenzando su peor pesadilla. El día de la presentación de Honey, la niña cree reconocer a alguien entre la multitud y corre hacia esa figura. Después del evento, Bongi y la abuela descubren horrorizados que ha desaparecido. Poco después, el doctor recibe un mensaje que lo deja paralizado. Cuando Hornclaw llega al lugar, encuentra el recinto vacío. Bongi, alterado, llega a sospechar de ella, pero su reacción inmediata lo detiene. Entonces le muestra el mensaje recibido. La verdad es terrible. Tú sigue vivo. Decidido a castigar a Hornclaw, tú has roto todas las reglas y has secuestrado a Honey. La obliga a acudir sola a Happiness Park, donde ha preparado una macabra trampa. Hornclaw le asegura a Bongi que ella es el verdadero objetivo y le advierte que no avise a la policía si quiere salvar a la niña. Antes de salir, Hornclaw regresa a casa para prepararse. Sin embargo, recibe otro golpe devastador. Su perro ha muerto en silencio. Con esa pérdida aún fresca, parte al amanecer hacia el lugar acordado. En el parque, tú has organizado una emboscada masiva. Anticipando una trampa, Hornclaw decide infiltrarse por la parte trasera del edificio y se enfrenta sola a los mercenarios. Se mueve como una sombra, eliminando enemigos con rapidez antes de que sepan siquiera de dónde viene el ataque. Cuando finalmente escucha los gritos de Honey y llega hasta ellos, descubre que todo era una carnada. Para rescatarla, necesita acabar con otro grupo armado. Entonces improvisa un plan extremo. Utiliza una cuerda, el peso de un mercenario abatido y la estructura del lugar para lanzarse al vacío mientras dispara desde el aire, neutralizando a todos a su paso. Su forma de pelear convierte el caos en una demostración de experiencia y brutal ingenio. Tras abrirse camino, entra en un segundo edificio para buscar a Tu. Allí, él le arroja a Honey y declara que ese día terminarán todas las deudas entre ambos. También se burla del Capitán Sun, y él no se lo toma muy bien, dejando claro que solo los utilizó como carne de cañón. Aprovechando la distracción, Hornclaw toma un arma y hiere con precisión al capitán. La reacción de Tu es inmediata y la desarma de una patada. Sun, enfurecido, ataca a Hornclaw sin descanso, pero ella responde con rapidez, lo derriba y le clava una hoja en la pierna, dejándolo arrodillado. Desesperado, intenta usar su arma, pero descubre que está vacía. Comprendiendo que no vale la pena morir allí, trata de huir. Tu le lanza las llaves del coche y lo deja marcharse sin mostrar interés. Después vuelve toda su atención hacia Honey. Utiliza a la niña para obligar a Hornclaw a soltar todas sus armas. Lleno de resentimiento, le reprocha que ella considere a Bongi alguien digno de ser protegido, mientras a él siempre lo vio como basura. Cuando Hornclaw confirma esa amarga idea, Tu la golpea y la derriba. Luego toma a Honey, dispuesto a condenarla también. Mientras tanto, el Capitán Lee alcanza por fin el coche y logra subir a él, pero en cuanto activa el control, el vehículo explota en una enorme bola de fuego. En realidad, el objeto que Tu le entregó al Capitán Lee no era una llave del coche, sino un detonador. Al comprenderlo demasiado tarde, Hornclaw se da cuenta de que la única salida es resolver todo en un duelo directo. Justamente eso era lo que Tu deseaba desde el principio. Con todo en juego, ambos se enfrentan en una batalla final brutal. Hornclaw está agotada y sus fuerzas comienzan a fallar, lo que permite a Tu golpearla varias veces con violencia. En medio del caos, la pequeña Honey logra arrastrarse hasta encontrar un teléfono.
intenta llamar a la policía para pedir ayuda, pero tú nunca pierde de vista a la niña. Después de derribar a Hornclaw, camina hacia Honey y aplasta el teléfono con el pie. En ese instante, Hornclaw aparece a su espalda y clava su cuchillo en su pecho. Sin embargo, la falta de fuerza impide que el ataque sea decisivo, y tú la lanza lejos con facilidad. Pronto comprende que Hornclaw no está intentando vencerlo, sino ganar tiempo para que Honey pueda escapar. Lleno de frustración, tú grita con rabia. Hornclaw, en cambio, simplemente cierra los ojos. Cuando él se lanza para dar el golpe final, ella bloquea la hoja con la mano desnuda, y al mismo tiempo contraataca con una estocada profunda que finalmente lo derriba. En sus últimos momentos, tú recuerda el pasado y pregunta por qué ella lo abandonó. Entonces surge el recuerdo de cuando él era solo un niño de primaria. Sus padres se habían divorciado y vivía con un padre frío y distante. Lo único que deseaba era una figura maternal que lo cuidara. Esa ilusión pareció cumplirse cuando Hornclaw apareció en su casa, fingiendo ser empleada doméstica. Su amabilidad y atención hicieron que el niño comenzara a verla como una madre. Pero un día descubrió la verdad. Hornclaw era una asesina y acababa de matar a su padre. Aún así, el niño no reaccionó con miedo. Lo único que quería era seguir con ella. Según las reglas del oficio, Hornclaw debía eliminar al testigo, pero decidió perdonarle la vida. Le pidió que fingiera no haber visto nada y que guardara silencio. El niño, sin embargo, le suplicó que lo llevara con ella. Sabía quién era, pero aún así deseaba quedarse a su lado. Hornclaw le prometió que volvería por él cuando fuera mayor. Luego desapareció, dejando al niño completamente solo. Después fue acusado injustamente de la muerte de su padre, enviado a un hospital psiquiátrico y más tarde a un orfanato. Durante años vivió aferrado a la esperanza de que Hornclaw regresaría por él. Pero 25 años después, cuando finalmente se reencontraron, ella había olvidado completamente aquella promesa. Ese recuerdo perdido fue lo que alimentó la obsesión y la sed de venganza de Tu durante todos esos años. Al escuchar su historia, Hornclaw queda devastada al recordar la promesa que había borrado de su memoria. Con la voz quebrada, le pregunta por qué nunca se lo dijo antes. Tu responde que tenía miedo. Temía que si se lo contaba y ella no lo recordaba, toda su vida perdería sentido. El enfrentamiento en Happiness Park no fue una coincidencia, sino un intento desesperado de obligarla a recordar aquel día en que un niño le pidió que lo llevara a ese mismo parque, y ella simplemente sonrió antes de marcharse. Al recuperar todos esos recuerdos, Hornclaw siente una profunda tristeza por el destino del niño que una vez quiso proteger. Con suavidad le desea buenas noches y promete que se encontrarán nuevamente en la otra vida. Después de la tormenta, la pequeña Honey logra reunirse sana y salva con su padre. En cuanto a Tu, Hornclaw decide honrar su memoria en un templo silencioso. Como las personas de su mundo nunca dejan fotografías, coloca en el altar el dibujo que él hizo antes de su última pelea, tratándolo como su último recuerdo. Hornclaw también ha cambiado. Ya no es la máquina fría y sin emociones que fue durante décadas. Con una nueva calma interior, entra a un salón para hacerse una manicura, como un pequeño símbolo de una vida distinta. Sin embargo, su historia no termina ahí. La organización ha sido completamente reorganizada y vuelve a operar con un nuevo grupo de asesinos altamente entrenados. Hornclaw sigue siendo parte de ese mundo. Su próximo objetivo ya está marcado: un pastor hipócrita, cuyo destino será implacable. Con esa nueva misión en camino, la historia llega finalmente a su final. Espero te haya gustado el video.